Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de telefonía. Los integrantes del grupo está conformado por David Rodríguez y Kevin Harrin. Primeramente, tenemos que tener una introducción hacia lo que vamos a exponer, que sería las celdas, ¿no? Entonces, primeramente, existe ya diferentes etapas en las que se ha venido desarrollando lo que son desde la primera generación móvil hasta la quinta generación, que estamos actualmente ahora en 2020, el 5G. Pero detrás de toda esta comunicación, esta forma de comunicarnos, que es la telefonía móvil, existe una asignación, en este caso que es de celdas, lo que permite reutilizar la cantidad de canales existentes. ¿Por qué se da esto? Se da porque debido al inicio, eh, el espectro radioeléctrico es sumamente escaso. Entonces, en un inicio lo que se tenía como ejemplo es, por ejemplo, teníamos 250 canales en los cuales podíamos transmitir. Pero esos 250 canales estaban distribuidos en toda un área geográfica. Y dentro de esa área geográfica debían utilizarse los 255 canales para que no se generen interferencias. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que cuando se nos terminan los 255 canales, ya no vamos a tener más canales que utilizar. Por lo tanto, es un uso ineficiente en este caso. Y para hacerlo eficiente, lo que se hizo es plantear que la zona geográfica se la divida por celdas y cada celda va a tener una forma hexagonal, como se puede visualizar en pantallas. Cabe recalcar que la forma hexagonal no es así en la vida real, pero es lo más acercado y parecido para poder hacer una interpretación del mismo. Por lo tanto, a cada celda se le va a asignar un determinado número de canales, y los cuales no tienen que coincidir con las demás celdas que tienen. Por lo tanto, si se quiere reutilizar de forma mucho mejor la capacidad de todo el sistema, lo que necesitamos es hacer clusters, y los clusters son nada más agrupar un número determinado de celdas. Por ejemplo, en la imagen se puede visualizar que estamos agrupando de tres en tres las celdas. Digamos 3 y 3. Entonces, a ese determinado grupo se le va a asignar un número determinado de canales posibles. Entonces, volviendo al ejemplo, serían los 255 asignados, que como son tres celdas, deberíamos dividirlo para tres y nos daría más o menos aproximadamente 85. Entonces, cada celda de ese arreglo de tres va a poder tener 85 canales por los cuales va a poder transmitir. De esta forma no se van a generar interferencia, y exactamente esos mismos 85 se pueden reutilizar en la siguiente celda. En ese caso sería la siguiente celda cocanal, van a poder ser reutilizados. Para nuestro ejemplo, nosotros hicimos un arreglo de 11 por 20, 11 filas por 20 columnas, en las cuales nosotros, ya que teníamos el número 220 de celdas, pues los agrupamos de esa forma, y sobre estos procedemos a hacer los diferentes arreglos que se han pedido, que son n igual a 3, n igual a 7 y n igual a 12. Para poder asignar esto, tenemos que tener en cuenta que para n igual a 3, nosotros debemos asignarle un determinado número, en este caso a j y a i, que va a representar las posiciones que tenemos que movernos por cualquiera de las aristas del hexágono. Tenemos que movernos, en este caso, primero J1 y de ahí I1 para n igual a 3. Si nos movemos de esta forma, llegamos a la siguiente celda cocanal. ¿Qué es la celda cocanal? Es la celda exactamente de la misma posición. Por lo tanto, si nosotros determinamos dónde está la celda cocanal, podemos asignarle los mismos canales, y así se puede reutilizar los mismos canales que se están ocupando. Para n igual a 7, j ya cambia y es igual a 2 y igual a 1. Entonces primero nos vamos a mover 2 espacios y de ahí 1. Y para n igual a 12 es 2, 2. J igual a 2 y igual a 2. Para este ejemplo, como tenemos 220 celdas, se procedió a hacer un arreglo de 3, que sería n es igual a 3. Como se tiene 3 celdas por clusters, se sabe que se tiene que dividir el número de portadoras para el número de celdas por cluster, que sería 256 para 3, que aproximadamente, como se mencionó, son 85
soportadoras por celda que puede tener. Obviamente estas celdas no van a ocupar los 85 canales, pero ahí queda la capacidad de cada celda. Como se explicó anteriormente, se tenía que hacer un saldo de I es igual a 1 y J es igual a 1, que prácticamente es para encontrar la celda cocanal. Por ejemplo, aquí salto una posición en 1 y salto otra posición en 1. Y esa sería mi otra celda cocanal y así sucesivamente. Siguiente. Aquí se tiene aquí se tiene el arreglo de n es igual a 7, que es el arreglo de 7 celdas por clúster, donde nos da aproximadamente 35 soportadoras por clúster que puede tener. Como se dijo anteriormente, para poder hallar las celdas cocanal, se procede a moverse en I 2 posiciones y en J 1 posición. Aquí, por ejemplo, si esta va a ocupar por ejemplo, si esta roja va a ocupar del 1 al 85, la morada también puede ocupar también va a poder ocupar del 1 al 85 canales, y así sucesivamente. Se tendría que hacer todas las celdas cocanales por cada celda de cada clúster para evitar que no haya interferencias entre sí. Siguiente. Y igual aquí tenemos una agrupación de 12 celdas donde se divide el número de portadoras por el número de celdas que tiene cada clúster, que van a ser 12. Y nos da aproximadamente 21 portadoras por celda, donde aquí se puede observar que se tiene 10 clústeres completos de los con clústeres incompletos tenemos 11 clústeres. En total, no. En total, 11 clústeres arriba y 11 clústeres abajo. 10 clústeres abajo. En total, tenemos un arreglo de 31 clústeres. Y ya con esto se procedió a hacer un algoritmo en MATLAB que nos permita poder calcular la capacidad total sin clúster y después del clúster, donde ahorita se procederá a mostrar dicho código. Aquí se tiene el código MATLAB realizado para poder calcular la capacidad del canal antes y después del clúster para nuestras diferentes configuraciones, donde primeramente se procede a llamar las posiciones en X y en Y para poder dibujar nuestra matriz. Este CA no es nada más que nuestro número aleatorio del 1 al 5 que tiene que tener cada portadora. Y se procede primero a dibujar nuestra matriz que se tiene aquí. Nuestra matriz sin reaccionar ningún clúster, ninguna celda. Y después se procede a pintar dicho arreglo o los 220 nodos según la configuración de 3 celdas, como tenemos aquí. Se procede a pintar dichas celdas con este for, ya teniendo más o menos cómo va a ser nuestro clúster. Procedemos a calcular la capacidad del canal. La capacidad del canal que vendría siendo
la capacidad total sin cluster vendría siendo 37. La capacidad total con clusters de n es igual a 3 vendría siendo 253. Y la capacidad total de n es igual a 7 va a ser 552. Y para la capacidad total de n es igual a 12, nos va a salir un valor de 1056. Obviamente, teniendo en cuenta que estos clusters, aquí vamos a tener un total de 19 clusters completos, pero también se toma en cuenta los clusters que están incompletos. Y por eso se tiene un número mayor de clusters que deberían ser los 220, y por eso se obtiene una capacidad mayor a la que se prevé. Y eso sería todo. Ya, y ahora para finalizar, comparto las diapositivas. Y ya. Bueno, nosotros lo que hicimos es también poner para reasignar cada una de las subportadoras o canales que va a poder tener cada celda. Lo que hicimos es, por ejemplo, para el ejemplo del n igual a 7, ya que para los demás es similar, lo que hicimos fue ver la posición en la que se encuentran. Por ejemplo, aquí podemos observar que la posición en la que se encuentra esta celda de aquí hace referencia a que en X está en 6 y en Y en 3.464. Entonces, este de aquí se tendría que repetir. Los canales que asignemos para esta tendrían que estar repetidos en el close, en su celda cocanal. Por lo tanto, esta celda cocanal, si nosotros nos desplazamos como es n igual a 7 y nos movemos los dos espacios que sería 1, 2 y de ahí también giramos 60 grados y nos movemos 2, va a ser esta de acá, que nosotros podemos ver que tiene su valor. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos a la pantalla, podemos observar que la primera celda que mencionamos está puesta aquí, y para esta se están asignando valores de 108, 109 y 110, ya que el valor aleatorio que nosotros le pusimos que tenga va a ser de 3. Por lo tanto, tenemos que asignarle 3 canales posibles, ¿no? O subprogramadores posibles. Ahora, la celda cocanal que mencionamos va a estar puesta aquí, si lo podemos observar, que sería esta de acá. Entonces, esta de aquí, en este caso, para el número aleatorio, le tocaron 2, pero va a seguir utilizando el 108 y el 109. Por lo tanto, vemos que van a estar reutilizando los canales ya mencionados en el anterior clúster. Y lo mismo pasa para el clúster de acá. El clúster de acá, si nosotros nos movemos, la posición igual sería el clúster cocanal, que sería en esta posición, la 9 y la 6.928, que va a ser este de aquí. Entonces, este igual le arrojamos 2 como número aleatorio para la cantidad de canales que van a utilizar, y otra vez vuelve a reutilizar el 108 y el 109. Lo mismo está pasando para los demás celdas cocanales que conforman el arreglo de n igual a 7. En este caso podemos ver que aquí tenemos las 7 celdas con las respectivas números aleatorios para saber cuántos canales van a estar utilizando y la asignación de los mismos. Comenzando desde el 1 y terminando en el 220, que sería el 217. Ya. Eh, ya. Para lo correspondiente a la capacidad de cada uno de los clústeres, como ya se mencionó, la capacidad fue incrementando a medida que se iban haciendo clústeres más grandes. Por lo tanto, para el clúster n igual a 12, vemos que es posible aumentar mucho la capacidad, y de acuerdo a nuestro análisis, creemos que este es el clúster que mejor se acoplaría para un sistema.